estuvo en Roma cubriendo para EWTN y Radio Católica Mundial el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Es decir, un sínodo básicamente sobre la juventud, o como han señalado algunos obispos, sobre las juventudes en plural, porque los jóvenes son muy distintos unos de otros, los que están en el mundo rural de los que están en el mundo urbano, los que están en el mundo de los migrantes y aquellos que están en sus propios países. Hay una diferencia, hay una multitud de jóvenes y de realidades juveniles, ¿no? Pero acá nos encontramos a punto de firmar o votar sobre el documento final, y es interesante porque la expectativa que había en torno al documento final que los obispos van a aprobar el día sábado, párrafo por párrafo, y las expectativas han bajado mucho. ¿No? He tenido la oportunidad de hablar con varios padres sinodales y ellos han insistido, mira, el documento final no es tan importante, sino lo que es más importante es el proceso que comienza este sínodo, ¿no? Si es que efectivamente va a ser un proceso de toma de conciencia en la Iglesia respecto de la pastoral juvenil, porque el documento va a ser un documento relativamente largo, va a ser un documento armado deprisa por una comisión de redacción que está trabajando día y noche literalmente para incorporar tantas propuestas que presentan los obispos de distintas partes del mundo, ¿no? Con realidades y preocupaciones muy diferentes, desde el patriarca Sacco, que está hablando sobre la realidad de los jóvenes perseguidos en Irak, por ejemplo, hasta los obispos de América Latina, que hablan de las preocupaciones que tienen que ver con los jóvenes en búsqueda de cosas tan fundamentales como trabajo, un lugar en la sociedad, etc., ¿no? Entonces son muy dispares las propuestas y el documento va a tener que recogerlas todas, ¿no? Entonces, con toda razón, los obispos con los que hemos hablado, incluyendo al cardenal Omeya de Barcelona, nos decía, lo más importante es el proceso que se comience aquí más que el documento. Porque el documento, por cierto, es importante, para eso trabajan 3 semanas los obispos, ¿no? Pero finalmente el documento va a señalar una serie de inquietudes que luego se van a tener que aplicar en el contexto de las iglesias locales. Por ejemplo, existen muchos obispos que han insistido en la necesidad de un itinerario para los jóvenes, es decir, de un camino de formación, largo, que suponga acompañar a los jóvenes a lo largo de todo su proceso de juventud, es decir, desde la infancia hasta la adultez, que vaya más allá de la catequesis para la confirmación, que es donde normalmente la Iglesia atrae a los jóvenes, y como dicen varios obispos, la última vez que los ve, ¿no? Termina la formación de la confirmación, y luego la mayoría de grupos juveniles no tienen una sustancia. En este sentido, los movimientos hacen un mejor trabajo que las parroquias. Hay parroquias que hacen trabajos excepcionales, pero efectivamente muchas veces los grupos juveniles parroquiales les falta un contenido, un itinerario, un programa que seguir, ¿no? Y muchas veces improvisan, leen la Biblia, hacen cosas que son muy forzadas desde el punto de vista de los encargados de pastoral juvenil, pero carecen de un programa. Ese programa no lo van a hacer los obispos acá en el sínodo, van a proponer que se haga, y en consecuencia el trabajo llega a las iglesias locales. Estas iglesias pueden combinar recursos, ¿no? Juntarse distintas diócesis en un mismo país, distintos países en una misma región como América Latina, y armar estos programas. En consecuencia, yo todavía, a los hermanos que escuchan puntos de vista, yo todavía voy a dar un informe final, un comentario final sobre el documento en un próximo punto de vista, la próxima semana más adelante, ¿no? Cuando ya haya completado y haya leído el documento de los obispos, el documento final, como esté aprobado, ¿no?
Una primera impresión ciertamente la vamos a dar en el programa diario que estamos haciendo en EWTN y Radio Católica Mundial, informando día a día sobre el sínodo, incluyendo el próximo sábado, que es cuando los obispos van a votar este documento, ¿no? Y finalmente lo van a aprobar, porque no está en discusión la aprobación del documento, pero sí de los párrafos. Van a votar párrafo por párrafo. Entonces, sobre la propuesta final, ellos van a aceptar o no van a aceptar determinados párrafos, ¿no? He visto el documento, el borrador, y les puedo comentar que el documento es bastante extenso. Ellos querían un documento más breve que el documento de trabajo, es más largo que el documento de trabajo, pero ciertamente, una vez más, está el problema de la extensión del tema. Cuando hablamos de los jóvenes, estamos hablando de los jóvenes que están dentro de la iglesia y que son parte fundamental de la iglesia y que le dan energía y vitalidad. Estamos hablando de los jóvenes indiferentes o estamos hablando de los jóvenes alejados. Para cada uno de ellos hay una aproximación distinta, ¿no? Entonces veremos el documento final, veremos el documento, la carta final a los jóvenes que dirijan los obispos y los padres sinodales, pero por ahora lo que podemos decir es que es muy oportuno que los padres sinodales estén hablando de la necesidad de entender este documento final en contexto. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que recientemente el Papa Francisco ha cambiado un poco las reglas del sínodo y ha señalado que el documento final de los obispos, si el Papa así lo decide, puede convertirse en magisterio ordinario, es decir, en enseñanza de la Iglesia, ¿no? Y obviamente, si es que esto va a ser así, el documento va a tener un peso mayor que cualquier otro documento final en sínodos anteriores. Por eso que hay una preocupación y un interés especial en este sínodo de parte de la prensa católica, porque tenemos que ver si es que el Papa va a proclamar este documento como magisterio ordinario y en consecuencia el documento final va a ser un documento importante. El mismo documento señala que hay que verlo como parte de un proceso. El borrador del que estoy hablando, que no es público, pero el borrador del que estoy hablando, al que hemos tenido acceso a algunos periodistas católicos, señala esta situación. O sea, señala la necesidad de entender el documento final como parte de un proceso, ¿no? Y que dicen que así como hubo un presínodo donde se consultó a los jóvenes, ahora tiene que haber un post-sínodo donde se dialogue también con los jóvenes y se les proponga el texto como un texto para aplicar y para que transforme la pastoral juvenil. Al final, hermanos, estos documentos no sirven para nada, realmente no sirven para nada, les puedo decir porque he participado y he cubierto múltiples sínodos de obispos. No sirven para nada si es que no generan, si que no despiertan un interés. Recuerdo la carta del Papa a las mujeres y el documento Mulieris Dignitate del Papa San Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, cómo efectivamente generó el nacimiento de un movimiento católico femenino, ¿no? Que era una alternativa al feminismo radical, era una propuesta al feminismo radical. Ese movimiento continúa hoy en día. Existen grupos de mujeres, pienso en Magnífica en Los Ángeles, cómo se está extendiendo este movimiento femenino que trata de recuperar los contenidos de el Papa San Juan Pablo II y de las propuestas. Y estas son las cosas que hacen vivas a un documento, que le dan vida a un documento, si es que despiertan un proceso de aplicación. Y el sínodo va a ser completamente inútil si es que nosotros no contamos con una transformación en la iglesia que esté en salida hacia los jóvenes, a evangelizar a los jóvenes, a proclamarle la verdad a los jóvenes. ¿Cómo? Nosotros tenemos un modelo en San Juan Pablo II, un excelente modelo de cómo salir al encuentro de los jóvenes. Tenemos un modelo en San Juan Bosco, que es uno de los santos de la juventud que se ha mencionado en el sínodo
Personalmente creo que muy poco, creo que se han mencionado muy poco los ejemplos de los grandes santos evangelizadores de los jóvenes, y entre ellos San Juan Pablo II, San Juan Bosco, por ejemplo, y cómo estos santos son verdaderamente un ejemplo de cómo salir al encuentro. No hay que reinventar la rueda, ¿no? Tenemos la experiencia exitosa de la profunda atracción que han generado a lo largo de la historia y transformaciones que han generado a lo largo de la historia personajes como San Juan Pablo II o como San Juan Bosco y otros santos de los jóvenes, ¿no? Dedicados a la educación cristiana o a la formación de la juventud. Pienso en San Antonio María Claret, en los hermanos de las escuelas cristianas. Todos estos testimonios han sido fundamentales y nos indican el camino que hay que seguir para llegar a la evangelización de los jóvenes. Un camino ingenioso, creativo, pero fundamentalmente fiel, ¿no? Y si es que el documento final y si es que todo este proceso del sínodo despierta esta realidad y despierta este deseo en la iglesia y en los jóvenes comprometidos en la iglesia, entonces vamos a tener un sínodo productivo. Si ese proceso no se despierta, lo que salga en el documento final va a durar lo que dure el ciclo informativo. Y esperemos que eso no sea el caso. Que tengas un buen día.